Mi maestra se negó a hacer el encierro. El día que hubo un tiroteo de verdad en la escuela, hasta bloqueó el apagador mientras los disparos se escuchaban cada vez más cerca. Cuando le supliqué que nos dejara escondernos, solo me dijo, «Siéntate o te expulso». Yo nomás me le quedé viendo. Eso pasó hace un año. La semana pasada, se la llevaron esposada de su depa. Yo estaba en la clase de historia avanzada de la señora Brown, cuando se escuchó por el altavoz el anuncio de encierro. Encierro, encierro. Esto no es un simulacro. Desde el kinder habíamos hecho esos simulacros 1000 veces. Apagar luces, irse a la esquina, quedarse callados. Pan comido. Todos empezamos a hacerlo de siempre, casi sin pensar, pero la señora Brown se puso enfrente con esa mirada de cuando alguien la reta, y ni ganas de discutir dan. «Regresen a sus lugares ahorita», dijo de esa manera en la que sabes que no vale la pena alegar. Hoy no autoricé ningún simulacro de encierro. Por costumbre levanté la mano. «Pero señora Brown, se supone que debemos. Aquí las reglas las pongo yo. Siéntense o todos reprueban sus presentaciones». Y luego se aventó su típico sermón de «Yo llevo 25 años dando clases», el mismo de siempre sobre el respeto, y cómo en su generación nadie los andaba cuidando todo el tiempo. Lo curioso con la señora Brown era que era exageradamente estricta para unas cosas raras, pero bien relajada para lo importante. Te ponía falta si llegabas medio minuto tarde, pero calificaba con 10 ensayos que ni leía. Una vez hasta metí un párrafo entero de Bob Esponja nomás para ver si se daba cuenta. Saqué 98, así que la mayoría terminamos regresando a nuestros lugares. Nadie quería echarse la bronca de perder el promedio por lo que seguro solo era otro simulacro. Pero en eso, el anuncio volvió a sonar. Código rojo. Esto es un código rojo. Todo el personal y alumnos sigan los procedimientos de encierro de inmediato. Eso jamás pasa en los simulacros. Solo avisan una vez y ya. El estómago se me hizo nudo, como cuando tienes examen y ni estudiaste. Pero 1000 veces peor. No podía dejar de ver la puerta. El pasillo seguía iluminado. Las luces fluorescentes a todo lo que dan. En los simulacros, los profes apagan las luces en chinga. Y de repente lo escuché. Pop, 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 como si fueran cohetes. Pero no. Todos los celulares empezaron a vibrar al mismo tiempo. Saqué el mío por debajo del pupitre. Mi novio Tyler estaba en química, 2 pasillos más allá. Su mensaje me dejó helada. Escondido en el closet de materiales. Alguien tiene un arma. ¿Dónde estás? Empezaron a llegar más mensajes. Detrás del archivero en la oficina principal. Debajo del escritorio del señor García. Le mostré el teléfono a la señora Brown. Mi novio dice que hay alguien con una... Ya sé lo que quieren hacer. Piensan que pueden armar una broma para meterme en un lío. ¿Quieren que me corran? Los disparos sonaban cada vez más cerca. Alguien gritó en el pasillo. No era un grito de juego ni de broma. «Seguro es la clase de teatro practicando», dijo la señora Brown, pero ni ella se la creía. Podía ver el salón del señor Peterson al otro lado, todo oscuro, sin movimiento, cuando ahí debería haber 20 alumnos. Me temblaban tanto las manos que ni podía escribir. Mandé un mensaje. «Henderson no nos deja escondernos. Seguimos en los pupitres. Tyler». «¿Qué? Ponte a salvo ya». Luego Ben lo intentó. Ben, el buen Ben que nunca le discutía a nadie. «Señora Brown, por favor. Esto sí se siente real. Sentimientos no son hechos, Ben. Siéntate». Más pasos corriendo por el pasillo. Un montón de pies. Todos corriendo para el mismo lado. Huyendo de algo. O de alguien. El altavoz sonó otra vez, pero se cortó de golpe. Y justo entonces escuchamos los disparos de verdad. Ya no eran pops. Eran bang, bang, bang. Como si azotaran una puerta de metal. Pero más fuerte, más agudo, más real. Me paré de golpe. «Tenemos que escondernos ya. Siéntate o te expulso». La señora Brown se puso enfrente del apagador. «No voy a perder mi trabajo porque ustedes quieran hacer un show». Algo dentro de mí se rompió. No me importa. Corrí hacia las luces y en ese momento todo se salió de control. La mitad de la clase corrió a la esquina. La otra mitad se quedó hecha piedra en sus lugares, atrapados entre toda una vida de seguir reglas y esa voz interna que te grita peligro. La señora Brown me quiso agarrar del brazo cuando pasé, pero me solté. Ella gritaba que éramos unos irrespetuosos y que iba a haber consecuencias. «Están siendo histéricos. Esta paranoia es justo lo que las redes les han provocado. Puro miedo inventado». Pero ya nadie le hacía caso. Arrastramos pupitres para trancar la puerta. Alguien lloraba. Otro rezaba. Los que se habían quedado quietos por fin se fueron a la esquina con los demás, apretados como podíamos. 23 adolescentes queriendo desaparecer. Todos menos la señora Brown, que seguía en su escritorio con los brazos cruzados, echando chispas de coraje. La perilla de la puerta se movió. Todos nos quedamos sin respirar. El picaporte giró. Cerrado. Bendito sea. Estaba cerrado. Una sombra pasó por debajo de la puerta. Se detuvo. Podíamos oír la respiración del otro lado. O tal vez solo era mi corazón retumbando en los oídos. Pasos. Se alejan. Esos 10 segundos se sintieron eternos. El equipo SWAT nos encontró 40 minutos después. La señora Brown seguía diciendo que habíamos hecho un drama por un simple simulacro. Y una semana después, por fin supimos por qué. Porque ahí nos dijeron quién había sido el tirador. Jake Wilson, de mi clase de inglés del segundo año. El chavo callado que siempre se sentaba en la esquina, dibujando monos de anime en su libreta.
La paramédica me puso el manguito de presión en el brazo, mientras yo estaba en la camilla afuera. Todo mi cuerpo temblaba como si tuviera hipotermia, aunque era mayo. Me revisaba el pulso, preguntando si podía respirar bien, pero yo solo pensaba en Jake pasando frente a nuestra puerta. Jake con un arma. Jake, a quien le presté un lápiz la semana pasada. La detective Santos llegó con su placa y su libreta. Se agachó para estar a mi altura y me pidió que le contara todo lo que pasó en el salón de la señora Brown. Le conté del anuncio, de cómo la señora Brown no nos dejó escondernos, de los ruidos acercándose. Ella anotó todo y asintió cuando dije que yo misma apagué las luces. El estacionamiento era un caos, papás corriendo por todos lados, camionetas de noticias llegando, ambulancias saliendo con las sirenas encendidas. Mi mamá rompió la cinta de la policía aún con su uniforme del hospital, el rímel todo corrido, y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me revisaba la cara y los brazos buscando algún rasguño que no existía, mientras le exigía respuestas a la detective Santos sobre cómo era posible que una maestra dejara a sus alumnos expuestos durante un tiroteo. La mamá de Tyler también estaba ahí, llorando y abrazándolo una y otra vez, mientras él se quedaba ahí, congelado. La detective Santos me llevó a un lugar más tranquilo y sacó su tableta. Me enseñó las capturas de mis mensajes a Tyler, donde le contaba que la maestra Brown no nos dejaba escondernos. Me dijo que ya eran 23 alumnos los que habían contado lo mismo y que, aún así, la maestra seguía diciendo que era mentira, incluso cuando ya se escuchaban los balazos. 2 chavos murieron en el pasillo de matemáticas, me dijo, y otros 3 estaban en el hospital. Todos ellos estaban en salones donde siguieron el protocolo luego, menos una chava a la que una bala le rozó porque atravesó una puerta. Mi papá llegó y tomó el relevo de mi mamá. Solo me subió a su camioneta y nos fuimos en silencio. La radio apagada todo el camino, y los dos pegamos un brinco cuando una moto pasó zumbando en el alto. Al llegar, la casa se sentía rara, como demasiado normal, con ese olor de siempre a café y jabón de ropa. Papá hizo espaguetis, pero yo solo los empujaba en el plato, mientras el celular vibraba sin parar con mensajes de todos, preguntando por qué la maestra Brown no nos dejó escondernos. Esa noche no pude pegar el ojo. Al día siguiente, una llamada automática del distrito avisó que las clases quedaban suspendidas por tiempo indefinido y que habría consejeros en el centro comunitario. Mamá avisó al trabajo que estaba enferma para quedarse conmigo, pero yo me metí a mi cuarto y me quedé sentado en la cama, dándole vueltas a cómo casi no nos atrincheramos, cómo casi nos quedamos ahí sentados como quería la maestra Brown. El Canal 8 sacaba nuestra escuela en cada corte, y luego hasta pusieron la cara de la maestra llenando la pantalla, parada en la puerta de su casa diciéndole al reportero que había mantenido el control y que sus alumnos estaban vivos porque ella no entró en pánico. Mi mamá agarró el control y lo azotó tan fuerte contra la tele que la rompió. Tyler luego me mandó un enlace a un video grabado desde el salón oscuro del profe Peterson, donde todos estábamos escondidos y callados, y se oía la voz de la maestra Brown, a lo lejos, hablando de miedos inventados. La hora marcaba 2:47 p.m., justo cuando ella ya había bloqueado el apagador de luz. El video ya tenía 50,000 vistas en 2 horas, y los comentarios estaban con todo. Me la pasé el siguiente día encerrado en mi cuarto, sobresaltándome cada vez que la casa crujía o se azotaba una puerta de coche afuera. Mi mamá me llevó sopa, pero ni la toqué. Y el grupo de WhatsApp no paraba con mensajes sobre abogados y demandas, pero yo ni podía poner atención en eso. El director Foster habló esa tarde, usando ese tonito de director, bien medido, diciendo que el distrito necesitaba mi versión por escrito sobre lo que hizo la maestra Brown, aparte de la investigación de la policía. Mamá tomó el teléfono y le contestó que la íbamos a entregar a través de nuestro abogado, lo cual me agarró en curva porque ni enterado de que íbamos a tener uno. Al día siguiente, la mamá de Ben lo trajo porque necesitaba platicar con alguien que hubiera estado ahí, alguien que entendiera. Nos sentamos en mi porche y él intentaba empezar frases que no podía terminar, hablando de cómo casi se quedó en su lugar, de qué habría pasado si yo no hubiera apagado esas luces. Sus manos temblaban igualito que las mías. Los papás de Tyler lo dejaron en la tarde y nos fuimos directo al patio, a la mesa de picnic de debajo del roble grande. Se levantó el pantalón y me enseñó los moretones morados de las rodillas por haberse escondido detrás de los estantes de químicos en el closet de los suministros. Su voz seguía apagada cuando me contó lo cerca que se escuchaban los disparos y cómo él sabía que yo estaba a 2 pasillos, pero no podía hacer nada. Nos quedamos ahí como 1 hora, sin hablar realmente del tema, pero tampoco de otra cosa, mientras él le arrancaba astillas a la mesa con los dedos. Al 5.º día, mamá estaba al teléfono desde temprano agendando citas, y para mediodía ya había dado con Rebecca Thompson, una abogada especialista en temas de seguridad escolar. Llegamos a su oficina en el centro, que tenía las paredes llenas de recortes de periódicos sobre demandas por negligencia y problemas de seguridad en escuelas de todo el estado. Rebecca vio las notas de mi mamá y dijo que lo de la maestra Brown iba más allá de un simple error, que dejarnos expuestos en una situación así era poner en riesgo a los alumnos de manera criminal. Es inquietante cómo la maestra Brown sigue jurando que todo fue invento, aunque los balazos tronaron por los pasillos.
¿Qué hace que una maestra esté tan segura de que el peligro no existe, mientras todos los demás salones ya estaban a oscuras y escondidos? Nos explicó que varias familias ya estaban metiendo demandas civiles, pero que para cargos penales dependía de la fiscalía. La reunión comunitaria del sexto día fue un caos total. Apenas la maestra Brown entró al centro cívico con su representante sindical, los papás empezaron a gritarle, mientras ella solo se quedaba ahí con esa cara de siempre, igualita a la que tenía en el tiroteo, repitiendo que actuó según su criterio profesional. Alguien le aventó una botella de agua que pegó en la pared detrás de ella, y los guardias la rodearon para sacarla de ahí. Esa misma noche, la detective marcó con una pregunta que me puso la piel helada. Quería saber si la maestra Brown alguna vez había mencionado a Jake Wilson en clase, porque él fue su alumno hace 3 años. Jake Wilson era ese nombre que todos sabían por rumores y mensajes, pero aún no lo decían en las noticias. Séptimo día en la mañana. Por fin me obligué a bañarme y cambiarme de ropa después de días con la misma. Papá estaba en la cocina haciendo hotcakes como cualquier domingo, pero los dos saltamos del susto cuando sonó el timbre. Era solo el repartidor dejando un paquete, pero ese brinco ya se estaba volviendo nuestra nueva rutina. Esa noche, por fin el noticiero confirmó lo que ya todos sabíamos, mostrando la foto del anuario de Jake al graduarse, ese chavo callado que apenas recordaba de mi primer año. Pero la conductora soltó la bomba. Wilson había puesto una queja formal contra la maestra Patricia Brown hace 3 años por abuso psicológico. Mi mamá agarró el teléfono de volada para marcarle a la abogada, mientras mi papá buscaba en línea cualquier cosa sobre la queja de Jake. Encontramos la transcripción de una junta del Consejo Escolar de 2021, donde mencionaban una queja sellada de un estudiante contra personal, con fechas que cuadraban perfecto, aunque no decían el nombre de la maestra Brown. 8º día. Tyler pasó por mí, y nos fuimos al estacionamiento vacío del centro comercial, donde solo nos quedamos sentados con el carro apagado. Él apretaba el volante tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos, y por fin, soltó. Ella sabía, tenía que saber que podía ser él, y aún así nos dejó expuestos a todos. Ben empezó a mandar mensajes en el grupo de la clase con información que sus papás habían encontrado, incluyendo que 3 alumnos más de la generación de Jake se acordaban clarito de que la maestra Brown ya la traía contra él. Una chava, Melissa, contó que la maestra Brown le puso un 0 a Jake por un detalle mínimo que casi le cuesta graduarse, y las historias dejaban ver clarito que siempre acosaba a los mismos. 9º día. La detective llegó a la casa con una orden para revisar el expediente laboral de la maestra Brown. Le dijo a mi mamá que ya habían hallado algo, que Jake no era el único que se había quejado de la maestra en toda su carrera. Había otras 6 quejas, todas selladas, y que, quién sabe cómo, se resolvieron sin que pasara nada. Me pidió mi versión detallada sobre las palabras exactas de la maestra Brown durante el encierro, todo lo que dijo mientras le suplicábamos que nos dejara escondernos. Me senté en la mesa de la cocina, con el formato de la declaración en blanco frente a mí y el bolígrafo en la mano, mientras mi mamá preparaba café detrás de mí. La primera línea pedía una descripción de los hechos. Escribí 3 palabras, pero las borré. Volví a empezar y las borré otra vez. ¿Cómo explicas con palabras cómo cambia la voz de alguien cuando está tan acostumbrado a tener la razón que ya ni se imagina estar equivocado? La detective me esperó con paciencia mientras yo buscaba cómo explicar, de 1000 formas, cómo la señorita Brown se quedó parada, tapando el apagador, mientras escuchábamos que los balazos se acercaban cada vez más. Al final, solo escribí lo que ella dijo e hizo, paso por paso, sin meterle de mi cosecha, solo los hechos. Día 10. Mi celular vibró con una alerta de noticias mientras desayunaba. El consejo escolar había metido a la señorita Brown en licencia administrativa mientras investigaban, lo cual sonaba justo hasta que vi el comunicado del sindicato de maestros ahí abajo, diciendo que todo era un juicio apresurado contra una maestra dedicada con 25 años en el servicio. Los comentarios ya llevaban más de 300 publicaciones. La mitad defendía que era una heroína por mantener el control, y la otra mitad pedía que la metieran a la cárcel. Mi mamá cerró mi laptop y me dijo que le parara, pero yo ya había visto mi nombre como 14 veces. Esa tarde, el director Foster vino a la casa con una cara de muerto de sueño y se sentó en el sillón, todo nervioso, y le empezó a contar a mi mamá sobre las quejas de otros años. Papás que decían que la señorita Brown era demasiado estricta, muy dura, pero como tenía buenos argumentos y sus alumnos sacaban buenas calificaciones, pues nunca pasaba nada. Se le quebró la voz cuando habló de los 2 chicos que no salieron. Día 11. A las 6 de la mañana mi celular no paraba de sonar porque alguien filtró el manifiesto de Jake en un medio antes de que el FBI pudiera bloquearlo. Eran 3 hojas completas sobre la señorita Brown, cómo lo tronó en su tesis de último año por una nota al pie que le faltaba, cómo esa calificación le cerró la puerta a la universidad que quería, cómo se rió en su cara cuando le pidió chance para componerlo. Se me puso la piel chinita de leer los detalles, fechas, horas y pláticas que él había grabado en secreto, armando su caso para justificar lo que le hizo. Nuestra abogada, Rebecca, nos citó de emergencia esa noche a las 23 familias del salón de la señorita Brown, todos apretados en una sala de juntas del Holiday Inn. Se paró enfrente con un bonche de papeles y soltó la bomba. El distrito escolar ya sabía que Jake estaba obsesionado con ella, porque su terapeuta había mandado una advertencia 2 meses antes del tiroteo. El cuarto explotó,
Había papás gritando, llorando, pidiendo explicaciones, mientras Rebecca trataba de explicar lo de las leyes de aviso obligatorio y cuestiones legales. Día 12. Me levanté con 47 notificaciones en Instagram porque invitaron a la señorita Brown a un podcast que se llama Verdad en la Educación, y ahí se la pasó una hora haciéndose la víctima de lo políticamente correcto y de la supuesta histeria adolescente. Usó mi nombre completo, dijo que yo era una alumna problemática que faltaba mucho, y hasta dijo que el funeral de mi abuela fue puro pretexto para saltarme clases. El conductor solo le daba cuerda, diciendo que los jóvenes de ahora son de cristal, que no aguantan disciplina y que prefieren espacios seguros en vez de educación de verdad. Rebecca metió una orden de restricción en menos de 2 horas, pero el episodio ya tenía 12,000 descargas. Mi Instagram se llenó de gente que ni conozco diciéndome mentirosa, busca fama, actriz de crisis. Alguien hasta encontró el número de trabajo de mi mamá en el hospital y empezó a llamar a la estación de enfermeras solo para preguntar si estaba orgullosa de tener una hija que arruina la vida de los maestros. Día 13. Tyler llegó con su sleeping bag y se acomodó en el piso de mi cuarto porque ya ninguno de los dos podía estar solo. Nos quedamos despiertos, en la oscuridad, a las 3 de la mañana, viendo el techo. Él no podía dejar de pensar en cómo, si hubiera jalado la alarma de incendios desde el laboratorio de química, todos hubieran salido antes de que Jake empezara. Los hubiera nos estaban matando, pero no había nada que decir para sentirnos mejor. El esposo de la señorita Brown, que se dedica a bienes raíces en toda la ciudad, abrió un GoFundMe para su defensa legal la mañana siguiente y juntó $30,000 en 6 horas. Ahí pusieron que todo esto era una cacería de brujas contra una maestra entregada, con fotos de ella en graduaciones, rodeada de exalumnos que ahora son doctores y abogados, pero sin mostrar a quienes no quedaban bien en su historia. Gente de 3 estados diferentes donaba y dejaba comentarios diciendo que los liberales están destruyendo la educación. Día 14. La mamá de Ben habló para avisar que se salían de la demanda colectiva. Su voz temblaba al explicar que la constructora del papá de Ben acababa de perder 3 contratos grandes sin razón aparente. Decía que no podían probar que estuviera relacionado, pero todos sabíamos que el cuñado de la señorita Brown tenía la desarrolladora más grande de la ciudad y que jugaba golf con medio cabildo. Daniel Harris, que está en mi año, me encontró en la cafetería esa tarde. Traía el celular en la mano, temblando, cuando se sentó frente a mí. Él se escondió en la oficina principal todo el tiempo, pegado detrás del escritorio de la secretaria, desde donde podía ver el monitor de seguridad, y sin pensarlo, grabó todo en su celular. El video se veía borroso, pero aún así era claro que la señorita Brown caminaba por el pasillo 30 segundos después de los primeros disparos. No corría, no se agachaba, solo iba como si nada, como si fuera un día normal entre clases, mientras la puerta del salón del señor Peterson ya estaba atrancada y la señora García tenía a sus alumnos escondidos bajo los pupitres. Daniel le mandó el video a la detective Santos ahí mismo, justo frente a mí. Sus dedos iban tan rápido en el celular que ni atinarle podía. Día 15. Volví a terapia por primera vez desde la secundaria, cuando mis papás se separaron. El consultorio de la doctora Patel seguía igual, con las mismas plantas de plástico, las paredes beige y esa máquina de ruido blanco que se supone que sirve para relajarse. Pero a mí nada más me recuerda al estático de la tele. Le platiqué sobre la sombra bajo la puerta y cómo sigo escuchando la voz de la señorita Brown diciéndonos que estábamos exagerando, mientras la gente moría en el pasillo. Ella solo apuntaba cosas en su libreta amarilla y me pedía que le dijera qué sentía en el cuerpo cuando pensaba en eso. El video de Daniel ya andaba en Twitter antes de la cena y para medianoche, la etiqueta Brown sabía era tendencia, con 40,000 retweets. La gente lo ponía en cámara lenta y le hacía zoom justo donde se ve que revisa su celular, mientras los demás maestros jalaban a los alumnos para meterlos a los salones. La hora y fecha claritas, mostrando que esto fue después de que empezó el tiroteo. Camionetas de noticias llegaron a la casa de Daniel y sus papás tuvieron que llevárselo con su tía a Boston. Día 16. La detective Santos me citó para ver el video junto con una especialista del estado, que no dejaba de picar la pantalla con su pluma. Me señaló cómo, cuando se oyeron los disparos, no hubo ni una reacción de ella, ni sorpresa, ni miedo, solo esa tranquilidad de quien decide seguir como si nada. Según ellos, estaban armando un caso por poner en peligro a propósito, lo que podría traerle hasta 5 años de cárcel. Mi mamá fue por mí a la estación, y de ahí nos fuimos directo a la oficina del distrito, donde llenó los papeles para darme de baja y empezar a darme clases en casa. Ver a la señorita Brown tan tranquila mientras los otros maestros atrancaban puertas es justo el tipo de detalle que hace que los abogados se froten las manos y las aseguradoras saquen la chequera. Mi mamá pidió 3 semanas de vacaciones que ya tenía guardadas y me dijo que no le importaban mis solicitudes de universidad, que lo único que le importaba era que yo siguiera vivo. Terminamos llorando los dos en la cocina mientras la pasta se tiraba en la estufa. Día 17. El abogado de la señorita Brown organizó una conferencia de prensa gigante en las escaleras del juzgado, con 3 exalumnos de ella bien vestidos parados detrás
detrás, uno de ellos ahora senador estatal, repitiendo que no había que apresurarse a juzgar y prometiendo que se investigaría la investigación, mientras el abogado alegaba que el video estaba editado y exigía un análisis independiente. Los papás de Tyler no se esperaron a nada y ese mismo día lo cambiaron a la escuela privada St. Mary's. Su mamá explicó que no podían quedarse a ver si el sistema resolvía todo. Tyler me mandaba mensajes todo el tiempo desde su nueva escuela, sintiéndose culpable por irse, aunque yo le repetía que se fuera, que saliera de ahí mientras pudiera. Nuestros celulares se volvieron como nuestros salvavidas. Nos despertábamos a las 3 de la mañana para escribirnos y asegurarnos de que el otro seguía bien. Día 18. Otra vez no pude dormir, así que me puse a buscar a la señorita Brown en internet y encontré un hilo viejo de Reddit de 2019, donde alguien preguntó quién había sido su peor maestro. 3 cuentas diferentes la mencionaron por su nombre. Contaban que le encantaban los juegos mentales y que cada año escogía a un alumno para fastidiarlo. El hilo ya no estaba, pero en la Wayback Machine todavía se podía ver la versión guardada, así que le tomé captura de pantalla y se la mandé a nuestro abogado. Día 19. La junta del consejo escolar se volvió un caos en cuanto los papás empezaron a gritarse de lado a lado del auditorio. La mitad quería que arrestaran a la señorita Brown en ese momento, y la otra mitad decía que la estaban usando de chivo expiatorio, hasta que una señora gritó que ella había salvado a esos niños manteniendo el orden. El papá de Ben se paró, aunque ya se habían salido de la demanda, y gritó que por poquito los mata a todos, así que seguridad tuvo que sacar a la gente mientras seguían empujándose en el estacionamiento. Rebecca Harris, la mamá de Daniel, pidió una orden de restricción al día siguiente porque seguidores de la señorita Brown empezaron a aparecer en nuestras casas, tomándole fotos a nuestras puertas y subiéndolas a internet con nuestras direcciones. El juez dijo que, mientras no hubiera amenazas directas, era libertad de expresión, así que Rebecca se quedó llorando en la sala mientras el juez explicaba que tomar fotos desde la calle no era ilegal. Esa misma noche no pude dormir y me la pasé viendo en el celular los comentarios defendiendo a la señorita Brown. Como a las 3 de la mañana, sentí que algo se rompió dentro de mí. Agarré la laptop, busqué las grabaciones de audio de ese día que habían salido en las noticias, ya públicas por la investigación. Sincronicé las palabras exactas de la señorita Brown con los balazos de fondo. Puse el celular apoyado en la lámpara del escritorio, le di a grabar y empecé a leer el acta. Hoy no aprobé ningún simulacro de encierro. Bang, sonó la laptop. Si no se sientan, todos van a sacar 0. Bang, bang. Me temblaban las manos, pero seguí leyendo todo lo que ella dijo mientras los niños morían en el pasillo. Cuando lo subí a TikTok a las 4:17 de la mañana, ni esperaba nada, pero al mediodía ya tenía 2 millones de vistas y seguía subiendo. Otros chavos de la escuela empezaron a hacer sus propios videos mostrando lo que hicieron sus maestros. La señora García de Español tenía a todos escondidos bajo los pupitres en 8 segundos. El señor Peterson metió a todo el grupo al closet de materiales antes del segundo anuncio. El coach Williams literalmente cargó a 2 de primero que se quedaron paralizados y los llevó hasta el almacén. Todos los maestros, menos la señorita Brown, escondieron a sus alumnos en menos de 30 segundos. Los hashtags reventaron en todas las redes. Teachers. Save Students mostraba héroes, mientras que el de Brown chose. Control enseñaba nuestro salón todavía en los pupitres durante los disparos. Esa noche, como a las 2 de la mañana, Tyler llegó a mi casa sin avisar. Su mamá lo encontró con un ataque de pánico en el baño y lo trajo. Nos quedamos en la cochera hasta que amaneció, compartiendo audífonos y escuchando playlists viejas de antes de que todo cambiara. Él no paraba de susurrar lo mismo una y otra vez, como si rezara. La fiscalía convocó a una conferencia de prensa a la mañana siguiente. 23 cargos por poner en peligro a menores, 1 por cada alumno del salón. La señora Brown se entregó vestida con un traje azul marino y todas sus medallas de maestra prendidas en la solapa, luciéndolas como si fueran trofeos. Las cámaras no se perdieron ni un instante mientras subía las escaleras del juzgado, con la barbilla en alto y una sonrisita en los labios. Ese mismo día fue su audiencia de fianza, y el juez la fijó en $50,000. Sus seguidores ya tenían un GoFundMe listo incluso antes de que la procesaran, y en menos de 2 horas y 20 minutos, juntaron todo el dinero. Salió del juzgado todavía sonriendo, y se paró frente a las cámaras. Mi mamá tuvo que agarrarme fuerte de los 2 brazos y llevarme casi a rastras al coche, cuando la señora Brown empezó a hablar de reivindicación y control. Las familias de los afectados empezaron a reunirse los miércoles en el centro comunitario, pero yo no podía ir. Mi mamá iba en mi lugar y siempre volvía con los ojos hinchados de tanto llorar. Solo me abrazaba más fuerte y nunca me contaba lo que escuchaba ahí. Ben me mandó una foto de algo que su mamá encontró limpiando unos archivos viejos de la PTA en la cochera. El ensayo de Jake Wilson de 3er año, lleno de anotaciones en rojo de la señora Brown. A mí el ensayo me parecía bien, pero sus comentarios eran implacables, criticando su pensamiento flojo
y su esfuerzo decepcionante. Al final, con su letra perfecta, le puse una nota sobre hablar de su futuro en clase. La detective Santos me llamó al día siguiente para avisarme que habían salido otras 6 quejas contra la señora Brown de hace 15 años. Todas eran de alumnos hombres y en todas los papás mencionaban lo que llamaban manipulación psicológica, pero cada queja fue desechada después de reuniones privadas con la administración. La detective sonaba cansadísima cuando me dijo que eso era algo típico en casos así. El director Foster renunció en una conferencia de prensa que nadie se esperaba. Se paró frente al micrófono y admitió que nos falló. Dijo que la señora Brown debió haber sido removida hace años, pero él eligió lo fácil. Los reporteros estaban sorprendidos de ver por fin a alguien hacerse responsable. 2 días después, el abogado de la señora Brown presentó una contrademanda contra el distrito escolar por $5 millones, alegando que la usaban de chivo expiatorio por sus propios errores de seguridad. Mientras esperaba en el consultorio de mi terapeuta, mi celular vibró con una alerta de noticias y de plano me solté riendo por la descaradez. Al día siguiente, Rebecca organizó una reunión en el centro comunitario y llegaron las 23 familias. Ella se paró enfrente, repartiendo montones de papeles, y explicó que ya no solo nos íbamos a defender, ahora presentaríamos denuncias penales ante la Junta Estatal y una demanda federal por derechos civiles. Los papás firmaban documentos y compartían sus celulares mientras la asistente de Rebecca tomaba notas rapidísimo en la laptop. Esa noche no pude dormir y terminé sacando este cuaderno viejo del cajón para escribir todo. Cada palabra que nos dijo la señora Brown durante esos 47 minutos quedó escrita, igual que la forma en que bloqueó el apagador de la luz y cómo nos amenazó con ceros y expulsión mientras los balazos se escuchaban cada vez más cerca. El doctor Patel dice que escribir ayuda a procesar el trauma, pero para mí era más como armar un expediente. 3 días después, mi teléfono se llenó de notificaciones sobre una página web nueva. Un grupo de exalumnos de la señora Brown había creado algo llamado Sobrevivientes del Salón 203. Entré y vi testimonio tras testimonio, sin parar. 37 historias solo en los primeros días. Chavos que la tuvieron hace 10 años contaban las mismas tácticas. Humillaciones públicas si la cuestionabas. Calificaciones que bajaban misteriosamente si la retabas. Juegos mentales que te hacían dudar de ti. El patrón estaba clarísimo. Una reportera local contactó a mi mamá para preguntarle si quería dar una entrevista. A mí me temblaban las manos cuando empezó la grabación, pero hablé claro y conté exactamente lo que pasó. Cómo nos miró mientras los disparos retumbaban en el pasillo y prefirió su autoridad antes que nuestras vidas. El reportaje salió esa misma noche y mi teléfono no paró de sonar en horas. Al día siguiente, Ben sorprendió a todos subiendo su propia historia a Instagram, aunque sus papás le habían rogado que no lo hiciera. Escribió que casi se quedó sentado porque le tenía más miedo al castigo de la señora Brown que a morir, y que le salvé la vida por enfrentarla. En menos de 3 horas su publicación ya tenía más de 10,000 compartidas, y seguía creciendo. Ese mismo día, un agente del FBI le llamó a mis papás con información nueva. Jake había mandado mensajes a un amigo la noche antes del tiroteo contando cómo la señora Brown lo humilló frente a todos. El amigo, por culpa, los había borrado, pero los investigadores los recuperaron de los servidores de la telefónica. Los textos eran clarísimos sobre los planes de Jake y su odio específico hacia la señora Brown. 2 días después salió la noticia de que el esposo de la señora Brown había pedido el divorcio y se fue de la casa a medianoche. Según los papeles del juzgado, llevaba meses planeándolo y el tiroteo solo aceleró todo. Hasta su propio esposo la dejó. Tuve que regresar a la escuela por mis cosas porque ya casi terminaba el semestre. El salón 203 seguía cerrado con cinta amarilla de escena del crimen cruzando la puerta. El pasillo se sentía raro y olía a limpiador industrial tratando de tapar algo peor. Agarré mis cosas del casillero lo más rápido que pude, mientras Tyler me esperaba en el coche encendido. La fiscalía trajo a una experta, la doctora Catherine Mills, especialista en manejo de crisis, que pasó 3 días revisando todo y su conclusión fue brutal. La señora Brown rompió todos los protocolos y fue tan negligente que puso en peligro directo nuestras vidas. Que sus seguidores hayan juntado $50,000 en tan poco tiempo me hace preguntarme quién tiene esa clase de dinero y esas ganas de defender a una maestra que dejó sentados a los alumnos durante un tiroteo. Su informe, de 50 páginas llenas de términos técnicos, básicamente decía que la señora Brown eligió el control antes que a los niños. Luego, sus seguidores organizaron una manifestación en el juzgado que terminó en desastre, porque los papás de los 2 alumnos que murieron llegaron a protestar también. Cuando alguien gritó que Brown no había hecho nada malo, una de las mamás simplemente se dejó caer llorando en las escaleras del juzgado. La foto se volvió viral en minutos y dejó claro que el pueblo estaba completamente dividido. Empezaron a llegar camionetas de noticias de 3 estados. La mamá de Tyler organizó una reunión de apoyo ese fin de semana en el centro comunitario, y ahí estábamos 23 sobrevivientes, sentados en círculo con sillas plegables. La chava del salón del señor Peterson no dejaba de enredarse el cabello en el dedo mientras contaba cómo su maestro, en cuanto empezó todo, volteó los escritorios para hacer una barrera. Otro chavo del área de ciencias contó que su maestra los metió corriendo al almacén de químicos
y atascó la puerta con un archivero. Todos tenían prácticamente la misma historia, menos nosotros. A ellos, sus maestros los protegieron. El nuestro quiso que nos mataran. Una chava solo me volteó a ver y dijo, no tendríamos que habernos salvado solos. Todos los demás asintieron en silencio. Por fin, a los 35 días, la Junta Estatal de Educación abrió la investigación, ya que la presión de los medios era insoportable. Rebecca me marcó esa tarde para avisarme que iban a pedirle al distrito escolar los archivos de los últimos 10 años. Me contó que los investigadores encontraron 17 quejas formales contra la señorita Brown que nunca se documentaron bien. Ahora sí estaban pensando en cargos penales contra los directivos que la encubrieron. Esa noche, mi mamá organizó una cena con la familia de Tyler y todos nos sentamos alrededor de la mesa, empujando la comida sin ganas. El papá de Tyler intentó hablar de sus planes para la universidad el próximo año, pero se le quedaron las palabras atoradas. Su mamá trató de sacar el tema de las vacaciones de verano, pero se quedó callada a la mitad porque un carro tronó afuera y todos pegamos un brinco. Fingíamos que no éramos distintos ahora, que los ruidos fuertes no nos dejaban en shock, que las sombras no nos aceleraban el corazón. El día 40, me encontré frente a un micrófono en el Congreso Estatal, con 300 personas viéndome. El comité legislativo estaba atrás de su mesa larga, tomando notas mientras yo leía mi declaración. Les dije que la señorita Brown usó su autoridad como arma, justo cuando había un arma real en la escuela. Les dije que eligió su ego antes que nuestras vidas. Pregunté cuántas quejas se necesitan para que alguien haga algo. Terminando, los representantes solo me vieron. 2 días después, un conserje que se llamaba Frank se puso en contacto con nuestro abogado con algo enorme. Tenía videos de seguridad de hace 3 años que nadie sabía que existían, porque era de un sistema viejo que se les había olvidado desconectar. En el video se veía a Jake saliendo del salón de la señorita Brown, llorando, y luego pegándole a la pared tan fuerte que se lastimó los nudillos. La hora coincidía exactamente con el día en que Jake puso su queja contra ella. Claro que la investigación original nunca incluyó ese video, porque nadie se le ocurrió revisar el sistema viejo. La familia de Ben nos marcó el día 42 para decir que se volvían a sumar a la demanda. Resulta que la empresa del papá de Ben recuperó todos esos contratos justo el día en que el FBI empezó a investigar al cuñado de la señorita Brown por manipulación de testigos. El papá de Ben dijo que hay cosas más importantes que el dinero, pero todos sabíamos la verdad. El cuñado se echó para atrás en cuanto llegaron los federales a su oficina. El gran jurado se reunió la semana siguiente y le subieron los cargos a la señorita Brown. Ahora era intento de homicidio por indiferencia extrema. Su abogada salió en las noticias diciendo que era un abuso de la fiscalía, pero el fiscal dio una conferencia donde explicó que dejar a los niños expuestos durante un tiroteo mostraba un desprecio total por la vida humana. En la tele, los expertos legales decían que ese cargo normalmente solo se aplica en muertes por manejar borracho, pero que este caso podría sentar un precedente. El día 45, a Tyler le llegó su carta de admisión anticipada a la Universidad Estatal, pero ese mismo día llamó para pedir que le guardaran su lugar y tomarse un año sabático. Esa noche vino a mi casa y nos sentamos en la terraza mientras me decía que no podía dejarme enfrentar el juicio sola. Los dos sabíamos que lo nuestro ya no era cosa de adolescentes. Ahora nos unía algo más oscuro, algo más fuerte que el amor, algo que tenía más de sobrevivientes que de pareja. El día 47 fue el primero bueno desde el tiroteo. Logré estar 6 horas sin pensar en eso mientras ayudaba a mi mamá a acomodar el garage. Pero después, la culpa me cayó encima, como si me hubiera atropellado un camión. ¿Cómo podía olvidar aunque fuera un minuto, si 2 chicos murieron? En la sesión, la doctora Patel me dijo que sanar no es un proceso en línea recta, pero para mí se sentía como si los estuviera traicionando. Sentía que estaba abandonando a los que no lograron salir. El día 50 fue la audiencia del Consejo Estatal para quitarle la licencia a la señora Brown. Ella llegó toda vestida de negro, quejándose de que todo era una cacería contra una maestra dedicada. Cuando le presentaron testimonios de 37 exalumnos que hablaban de su comportamiento, les dijo que eran unos niños débiles que no aguantaban los estándares altos. Varios del consejo hasta se alejaron de sus micrófonos. La mujer que dirigía la audiencia tuvo que pedir orden 2 veces porque la señora Brown empezó a gritar sobre la cultura de la cancelación. Votaron por unanimidad para quitarle la licencia de forma definitiva y turnaron el caso al fiscal general por otros cargos relacionados con poner en peligro a menores durante toda su carrera. Las semanas siguientes pasaron entre juntas con abogados y sesiones de terapia, hasta que la detective Santos me llamó el día 52 con una noticia que me dejó temblando tanto que se me cayó el celular. Había estado revisando archivos viejos del personal en la oficina del distrito y encontró una carpeta sellada de 2009 sobre la transferencia de la señora Brown desde la prepa Westfield. Una alumna ahí había intentado quitarse la vida y dejó una carta de 3 páginas donde mencionaba a la señora Brown por las humillaciones diarias y los juegos mentales que la llevaron hasta ese punto. La escuela, en vez de investigar, solo la transfirió discretamente a nuestro distrito, porque la esposa del superintendente era su prima. A las pocas horas de que la detective Santos filtró eso a una reportera amiga, mi celular empezó a llenarse de notificaciones de un grupo de Facebook llamado Sobrevivientes de Patricia Brown, que ya tenía 200 miembros. Exalumnos de 3 escuelas diferentes
Compartían historias que se remontaban a 25 años. Hablaban de sus tácticas, las humillaciones públicas, cómo daba instrucciones contradictorias y luego castigaba a los alumnos por confundirse, o cómo los hacía dudar de su propia memoria sobre cosas que ella había dicho minutos antes. Una chava de la generación del 98 escribió que la señora Brown le dijo frente a la clase que era demasiado tonta para la universidad, y después lo negó todo cuando los papás se quejaron. Un chavo que estuvo en la generación de 2003 contó que la señora Brown lo hacía pasar al frente del grupo, y ahí, sin pena, empezaba a decir todo lo que estaba mal en su ensayo. Hasta se burló de su tartamudeo, imagínate. Siempre era el mismo patrón, y los directivos nomás la cubrían. Preferían moverla de salón antes que enfrentarse a todas las quejas. Un par de días después, mi mamá me llevó a conocer a los Johnson y los García, los papás de Michael y Sofía, los chavos que murieron en el tiroteo porque siguieron al pie de la letra las órdenes de la señora Brown, y no se movieron. La señora Johnson me agarró la mano mientras lloraba y me dijo que no nos culpaba a ninguno de los que sobrevivimos. El señor García, con la voz cortada, me dijo que nosotros sí intentamos salvarnos, pero que sus hijos nunca tuvieron ni la oportunidad, todo por seguir las reglas. Nos quedamos un buen rato en su sala, llorando juntos y viendo fotos de Michael y Sofía en la graduación, que fue apenas 3 semanas antes de que todo pasara. Esa misma tarde, Rebeca me llamó para contarme lo nuevo sobre la estrategia de la fiscalía, y lo que me dijo me dio tanto coraje y asco que literal corrí al baño a vomitar. Ya tenían pruebas de que la señora Brown sabía, por cosas que pasaron antes, que Jake probablemente quería hacerle algo, porque ya la había enfrentado varias veces después de clase, pero aún así, decidió dejarnos expuestos como si fuera un castigo psicológico. Los fiscales iban a decir que nos usó como escudos humanos para proteger su orgullo, que le importaba más no admitir un error con el encierro que nuestras vidas. Lo peor de todo es que la verdad resultó mucho más fea de lo que pensábamos. Para ella, solo éramos piezas en su juego de poder, aunque hubiera alguien armado suelto en la escuela. Para cuando llegó el día 56, los abogados del distrito escolar ya no sabían ni qué hacer y ofrecieron un acuerdo de $30 millones para repartir entre todas las familias, sin aceptar la culpa pero admitiendo que sí hubo fallas. Algunas familias aceptaron en cuanto pudieron, porque de plano no tenían para pagar años de abogados, pero mis papás y otras 12 familias dijeron que no, que querían justicia y no solo dinero. Tyler me pasó a buscar 2 días después para ir al memorial que se había armado enfrente de la escuela, las escaleras llenas de flores, peluches y fotos. Alguien dejó una copia del reglamento escolar con los procedimientos de encierro subrayados en amarillo y una nota que decía: estas reglas salvan vidas, pero solo si los maestros las siguen. Nos quedamos ahí de la mano, leyendo los mensajes, cuando Tyler vio algo que lo hizo apretarme tan fuerte los dedos que me dolió. Entre 2 ramos de flores estaba una copia impresa del manifiesto de Jake, que apenas habían entregado a los abogados defensores. 5 páginas donde describía los métodos de la señora Brown como si diera clases de tortura psicológica. Contaba todo: humillaciones en público, instrucciones confusas seguidas de castigos porque nadie entendía, cómo hacía que dudaras de lo que ella misma había dicho o hecho, ejemplos y más ejemplos con fechas y testigos. El FBI ya había comprobado cada caso entrevistando a exalumnos. En esa misma semana, la exasistente de la señora Brown de 2015 por fin se animó a hablar en una entrevista de noticias locales. Renunció después de un semestre porque ya no soportó ver lo que les hacía a los alumnos. Hasta lo reportó con el director Foster, pero no hicieron nada porque la señora Brown ya tenía base y el sindicato se iba a meter si intentaban sancionarla. Otro administrador que prefirió lo fácil a proteger a los alumnos. Otro adulto que pudo haber parado esto años antes. Que Frank, el conserje, encontrara unas grabaciones olvidadas en un sistema de cámaras viejo fue como sacado de novela. Ese tipo de cosas que salvan el día, aunque pues la vida real a veces sí te da pruebas en bandeja cuando más las necesitas. El día 62 le tocó declarar a Ben, y luego sus papás me mandaron la transcripción porque estaban bien orgullosos de lo firme que estuvo. Dicen que ni la voz se le quebró cuando dijo: la señora Brown nos enseñó que la autoridad era más importante que la seguridad, pero ese día yo les enseñé a todos que lo único que importa es sobrevivir. El fiscal le preguntó si me culpaba por no hacerle caso a la señora Brown, y Ben dijo: tú fuiste la única adulta en ese salón que sí actuó como tal, que una chava de 17 años mostró más liderazgo que una mujer con 25 años dando clases. Al día siguiente, el FBI fue a la casa del cuñado de la señora Brown, con una orden de arresto por manipular testigos y obstrucción, después de que lo grabaron amenazando a los socios del papá de Ben, para que Ben cambiara su declaración. Todo el círculo de la señora Brown se estaba cayendo a pedazos, y la gente por fin veía hasta dónde era capaz de llegar para salvarse. Contrataba investigadores privados para sacar chismes de las familias de los alumnos, y ponía a su cuñado a presionar a quien pudiera declarar en su contra. 2 semanas después estaba yo en la cocina con Rebeca,
la fiscal, que traía un montón de notas y me preparaba para mi declaración de impacto. Me empujó un cuaderno y me dijo que no me guardara nada, que el jurado tenía que conocer todo lo que hizo la señora Brown ese día. Tyler estaba a mi lado, con su mano en mi rodilla, mientras yo intentaba escribir cómo nos tuvo sentados en nuestros lugares, mientras un hombre armado rondaba por la escuela. Escribí hasta que se me cansó la mano, luego me pasé a la laptop y al final regresé al papel. Al principio todo me salía con rabia, luego con tristeza, y ya después solo con cansancio. Rebecca leyó lo que escribí y me dijo que eso ayudaría al jurado a ver la verdad. 2 días después, la secretaria del juzgado me llamó para decirme que el juicio sería en 3 meses. 3 meses enteros de espera. Intenté volver a la rutina, como estudiar para el SAT o llenar solicitudes de universidad, pero ¿cómo escribes de tus sueños cuando ni sabes si te toca tener futuro? La pregunta de la Common App era sobre un reto que hubiera superado, y yo nomás me quedé viendo la hoja en blanco un buen rato. Llegó el día 70 y mi celular se llenó de mensajes de Ben. Resulta que la señora Brown les mandó un correo a sus papás diciendo que su hijo estaba confundido y recomendando que lo llevaran a terapia para que recordara bien. La fiscal no la perdonó y ordenó su arresto en menos de 2 horas. Las camionetas de noticias llegaron a su casa justo cuando se la llevaban esposada y ella gritaba que todo era una persecución solo por querer imponer el orden. Al día siguiente, el juez citó a todos a una audiencia urgente. Estaba en la galería viendo cómo la fiscal enseñaba el correo y explicaba que la señora Brown había roto las condiciones de su libertad, bajo fianza por contactar a testigos. El juez ni siquiera dejó que su abogada terminara de hablar antes de quitarle la fianza. Los oficiales de la corte se acercaron y ella se paró de golpe, tirando su vaso de agua. Por primera vez desde que todo esto comenzó, le vi verdadero miedo en los ojos cuando la esposaron. Me miró directo al pasar frente a la galería, y ahí supe que por fin entendía que ya no tenía el control. 2 noches después, mi mamá me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, rodeado de borradores para mis ensayos universitarios. Mi ensayo para la Common App era sobre el día que decidí sobrevivir, aunque mi maestra me lo prohibió. Mamá leyó por encima de mi hombro y me dijo que no tenía que escribir sobre esto si me costaba demasiado, pero le contesté que sí debía hacerlo, porque esto ya era parte de mí. Los dos sabíamos que nunca volvería a ser quien era antes de ese día. El juicio arrancó 3 meses después, un lunes de mañana bien frío. La fiscal empezó con el audio de mi celular, que había grabado para un proyecto de la escuela. Se escuchaban los balazos acercándose, alumnos llorando y la voz clara de la señora Brown diciendo que solo estábamos siendo histéricos e inventando miedo. Varios del jurado se taparon la boca con la mano. La señora Brown estaba sentada en la mesa de la defensa, toda seria, con un traje gris, como si ella fuera la víctima. Al día siguiente, me tocó testificar 4 horas seguidas. La fiscal me fue guiando por cada instante de esos 47 minutos. Tuve que decir quién estaba sentado dónde, qué decía la señora Brown, cómo bloqueó el apagador. Su abogada intentó pintarme como un chavo rebelde que odia la autoridad, pero yo me mantuve calmado y solo repetí los hechos. Cuando me preguntó por qué desobedecí una orden directa de la maestra, volteé a ver al jurado y dije que yo elegí vivir mientras ella eligió su ego. Nadie dijo nada como por 10 segundos. El tercer día subió Tyler al estrado y habló de los mensajes que nos mandamos, de cómo se escondió en el closet de materiales sabiendo que yo estaba en peligro. Se le quebró la voz cuando contó el momento en que creyó que yo ya no estaba porque dejé de contestar. La abogada de la señora Brown protestó diciendo que era manipulación emocional, pero el juez dijo que el jurado tenía que comprender el trauma que ella causó al dejar a los alumnos desprotegidos. Tyler tuvo que detenerse 3 veces para poder seguir hablando. El cuarto día todo cambió. La fiscalía mejoró el audio de las cámaras de seguridad usando tecnología del FBI, y ahora se entendían cosas que antes no. A las 9:47 am, justo después de los primeros disparos, se escuchó clarito la voz de Misty Brown diciendo que, si esto era real, merecíamos lo que nos pasara por no respetarla. Hasta un jurado gritó del impacto. Incluso su abogada se veía en shock, porque ese audio no estaba en los materiales de la investigación. El juez tuvo que pedir un receso cuando los papás en la galería empezaron a gritar. En el 5.º día, la señora Brown decidió testificar aunque su abogada le rogó que no lo hiciera. Se sentó en el estrado insistiendo en que todo estaba bajo control, que nunca estuvimos en peligro y que la estaban atacando por exigir estándares. Dijo que nos estaba protegiendo del pánico y que correr por todos lados hubiera sido más peligroso. La fiscal la dejó hablar 20 minutos y luego nada más le hizo una pregunta que dejó todo el salón en silencio. ¿Reconoció la voz de Jake Wilson cuando estaba en el pasillo afuera de su salón? La señora Brown se quedó paralizada, abriendo y cerrando la boca como pez, y después de unos 15 segundos, apenas pudo susurrar que sí. Todo el mundo empezó a gritar y a llorar, y el juez tuvo que golpear el mazo varias veces para tranquilizarlos. Cuando por fin se pudo hablar, la fiscal se levantó despacio, se acercó a la señora Brown y preguntó lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Sabía que era Jake Wilson en ese pasillo? ¿El mismo Jake Wilson que el año pasado puso 3 quejas en su contra? A la señora Brown le empezaron a temblar las manos y la cara se le fue de roja a blanca,
y luego gris en cuestión de segundos. Toda la sala aguantó la respiración esperando su respuesta. Al final, se quebró y gritó que Jake tenía que aprender a respetar, igual que todos nosotros. Los del jurado se miraban con la boca abierta, y una señora en la última fila rompió en llanto. 3 semanas después, todos volvimos para el día del veredicto, y la tensión se sentía como electricidad en el aire. El jurado tardó 6 horas en decidir, pero cuando regresaron, la declararon culpable de todo. 23 cargos por poner en peligro a los alumnos, y uno por algo llamado indiferencia depravada, que sonaba todavía peor. La señora Brown se dejó caer en su silla y, por primera vez, en vez de enojada, se veía asustada. El juez dijo que podía recibir hasta 25 años y las familias de los 3 chicos que murieron lloraban sin consuelo. 2 semanas después tuve que leer mi declaración de impacto a la víctima en la sentencia. Sudaba tanto que apenas podía sostener el papel, pero me obligué a verla mientras hablaba. Le dije que me enseñó que tener autoridad sin usarla con inteligencia era peligroso, que querer controlar a la gente sin preocuparse por ellos era simple crueldad. Le dije que esos 47 minutos se iban a quedar conmigo para siempre, pero que ella tendría que cargar con lo que decidió hacer. El juez le dio 18 años de prisión, con derecho a libertad condicional después de 12. Cuando los guardias le pusieron las esposas, ella se volteó hacia nosotros y dijo que solo estaba manteniendo los estándares. Hasta en ese momento, no lo entendió, y tal vez eso fue lo peor de todo. Un mes después, Tyler y yo estábamos sentados en su coche viendo cómo los trabajadores instalaban nuevos detectores de metal y cámaras en la escuela. Ya éramos otros, unidos por lo que pasó, pero también distintos por dentro. Tyler tomó mi mano y dijo, «Sobrevivimos». Y esta vez no era pregunta. Ben fue a la junta del consejo escolar esa primavera y dio un discurso increíble sobre cómo deberían mejorar la manera en que atienden las quejas contra los maestros. Su voz era fuerte y clara, nada que ver con el chavo asustado que casi ni se animaba a hablar ese día. Dijo, «Ningún estudiante debería tener que escoger entre sus calificaciones y seguir con vida. Ese otoño entré a la estatal para estudiar políticas educativas, porque alguien tiene que arreglar estas cosas. Mi roomie no tenía idea de lo que había pasado, y por unas semanas, solo fui Brianna, en vez de la chica del tiroteo. La verdad es que se sentía bien, aunque también era raro, andar cargando algo tan grande por dentro. En noviembre reabrieron el Salón 203 como aula conmemorativa, y me pidieron que diera unas palabras en la ceremonia. Pararme justo en el lugar donde antes estaba la maestra Brown se me hizo muy extraño, pero les dije que proteger a los niños no solo tiene que ver con poner candados o hacer simulacros, sino con saber escuchar cuando te dicen que algo no está bien. Mi mamá me llevó a casa para las vacaciones de invierno y pasamos frente a la escuela. Los niños jugaban básquet como si nada hubiera pasado ahí. Le comenté que se veían tan chiquitos y ella me respondió, «Así éramos todos en ese entonces». Nosotras sabíamos que yo ya no volvería a ser tan niña, porque la inocencia fue otra de las cosas que se perdió ese día. Tyler y yo nos vimos en la cafetería de siempre cuando los dos estábamos de vuelta por las fiestas. Seguíamos revisando dónde estaban las salidas y brincábamos si alguien dejaba caer una charola, pero poco a poco íbamos aprendiendo a vivir con eso. Tyler me tomó de la mano y dijo, «Ahora estamos escribiendo nuevos capítulos». Y aunque sonó medio cursi, tenía razón. Las cicatrices siempre van a estar ahí, pero somos mucho más que lo que pasó en el Salón 203. Somos los chavos que se negaron a quedarse sentados cuando levantarse significaba seguir vivos. Gracias por dejarme compartir todo esto contigo hoy. Ha sido toda una aventura hacernos preguntas juntos. Cuídate mucho. Dale like al video. De verdad ayuda más de lo que imaginas.